¿Es posible estar en la iglesia todos los domingos y aún así estar perdido espiritualmente? Esta pregunta incómoda, casi perturbadora, es precisamente la que el gran predicador Ward L. Moody se atrevió a plantear a miles de personas en el siglo XIX. Y hoy, más de un siglo después, esta pregunta sigue siendo tan relevante como lo fue entonces, tal vez incluso más. Porque vivimos en una época donde la presencia física se confunde constantemente con la fidelidad espiritual, donde estar sentado en un banco de iglesia se interpreta automáticamente como estar cerca de Dios. Pero Moody descubrió algo que pocos se atreven a admitir: puedes estar rodeado de cristianos, cantar los himnos correctos, conocer las doctrinas precisas, y aún así permanecer completamente vacío por dentro. Imagina por un momento a una persona arrodillada en oración. Sus manos están juntas, su cabeza inclinada, sus labios se mueven formando palabras devotas. Desde afuera, todo parece perfecto. Pero si pudieras ver más allá de la apariencia, si pudieras mirar directamente al corazón de esa persona, ¿qué encontrarías? ¿Verdadera comunión con Dios o simplemente un ritual vacío? Esta es la pregunta que Moody obligaba a sus oyentes a hacerse. Y es la pregunta que debes hacerte tú mismo ahora mismo. Si tienes a Jesús en tu corazón y crees en Él, escribe desde qué ciudad estás viendo el video y aprovecha para suscribirte al canal para seguir apoyándolo. Porque lo que vamos a explorar en este mensaje no es contenido superficial. Es una verdad profunda que tiene el poder de transformar completamente tu vida espiritual. Dwight Lyman Moody no era un teólogo académico con títulos impresionantes. Era un vendedor de zapatos que Dios transformó en uno de los predicadores más poderosos de la historia. Durante su ministerio, predicó a más de 100 millones de personas en una época donde no existía internet, ni televisión, ni amplificación electrónica. Sus palabras movieron naciones enteras. Fundó escuelas, inició movimientos de avivamiento y tocó vidas que todavía resuenan generaciones después. Pero lo más notable de Moody no fue su alcance masivo. Fue su capacidad para ver a través de las máscaras religiosas que las personas usaban. Tenía un don sobrenatural para identificar la diferencia entre apariencia espiritual y realidad espiritual. Y lo que Moody observó lo perturbó profundamente. Veía multitudes llenando los edificios de las iglesias cada domingo. Escuchaba a personas recitar credos y doctrinas con precisión perfecta. Observaba rituales ejecutados con meticulosidad religiosa. Pero también veía algo más. Veía vidas que permanecían inalteradas. Matrimonios que seguían rotos. Adicciones que continuaban destruyendo familias. Amarguras que nunca se resolvían. Egoísmo que nunca disminuía. Y se dio cuenta de algo devastador: la religiosidad externa no garantiza transformación interna. Moody solía decir algo que sacudía a sus audiencias hasta el núcleo: no es suficiente estar donde Dios está. Es necesario que Dios esté donde tú estás. Piensa en la profundidad de esta declaración. Puedes asistir a cada servicio religioso. Puedes estar físicamente presente en el lugar más santo. Pero si Dios no habita en tu corazón, si no gobierna tus pensamientos cuando estás solo, si no transforma tus decisiones cuando nadie te observa, entonces tu religiosidad es solo teatro. Es actuación. Es una fachada cuidadosamente construida que se desmorona bajo el peso de la verdad. Déjame preguntarte algo con total honestidad. Cuando termina el servicio del domingo y regresas a tu casa, ¿tu fe viene contigo o se queda en el edificio de la iglesia? Cuando apagas las luces por la noche y estás completamente solo con tus pensamientos, ¿tu relación con Dios es tan real como lo era durante el culto de adoración? Cuando enfrentas una decisión difícil en tu trabajo o en tus relaciones y nadie más lo sabrá, ¿tu conexión con Cristo influye genuinamente en tu elección? Estas preguntas no son cómodas. No están diseñadas para hacerlo. Están diseñadas para exponernos. Moody identificó 3 señales inconfundibles de lo que él llamaba religiosidad vacía. La primera es rituales sin transformación personal. Hay personas que pueden recitar oraciones completas de memoria, que conocen los tiempos exactos de cada ceremonia religiosa, que nunca faltan a una reunión obligatoria, pero cuyas vidas privadas son un caos total. Sus temperamentos no han mejorado en años. Sus relaciones siguen siendo tóxicas. Sus prioridades permanecen completamente centradas en sí mismos. El ritual se ha convertido en un fin en sí mismo en lugar de ser un medio para encontrarse con Dios. La segunda señal es conocimiento bíblico sin aplicación práctica. Moody conoció a innumerables personas que podían debatir doctrinas complejas, citar versículos en contextos apropiados y ganar argumentos teológicos con facilidad. Pero cuando se trataba de perdonar a alguien que los había herido, fallaban completamente. Cuando se presentaba la oportunidad de sacrificar algo por el bien de otro, desaparecían. Cuando necesitaban demostrar amor radical en lugar de solo hablar de él, se quedaban paralizados.
Su conocimiento nunca descendió de sus cabezas a sus corazones. La tercera señal es comunidad sin comunión genuina. Estar rodeado de personas religiosas no es lo mismo que experimentar conexión espiritual auténtica. Puedes asistir a cada reunión social de la iglesia, conocer los nombres de todos, participar en todos los comités, y aún así nunca permitir que alguien vea tu verdadero yo, nunca ser vulnerable, nunca compartir tus luchas reales, nunca pedir ayuda genuina. La comunidad se convierte en otra máscara más que usas, otro lugar donde actúas el papel de cristiano ideal mientras tu alma permanece aislada y hambrienta. ¿Reconoces alguna de estas señales en tu propia vida? Si es así, no estás solo. Moody descubrió que estas señales eran epidémicas incluso en su época, mucho antes de que existieran las distracciones modernas que tenemos hoy, y aquí es donde nuestra generación enfrenta un desafío sin precedentes. Vivimos en la era de la performance espiritual. Las redes sociales han amplificado la tentación de proyectar una imagen de devoción que puede no reflejar nuestra realidad interna. Publicamos versículos bíblicos mientras albergamos resentimiento en nuestros corazones. Compartimos canciones de adoración mientras vivimos vidas de compromiso tibio. Documentamos nuestros momentos de oración mientras descuidamos la oración privada que nadie verá jamás. La tecnología ha creado una plataforma perfecta para la religiosidad superficial que Moody tanto temía. Moody predijo este tipo de peligro cuando dijo algo profundamente inquietante: el mayor peligro no es el mundo fuera de la iglesia, sino la frieza dentro de ella. Él entendía que el enemigo más mortal de la fe auténtica no es la oposición externa, es la complacencia interna. Es la ilusión de que estamos bien espiritualmente porque cumplimos con las expectativas religiosas visibles. Es la mentira de que Dios está impresionado con nuestras actuaciones públicas mientras nuestros corazones permanecen distantes de Él. Piensa en esto cuidadosamente. El mundo secular no puede destruir tu fe. Las persecuciones no pueden matarla. Las dificultades no pueden apagarla. Pero la religiosidad vacía sí puede. Porque te hace creer que ya tienes lo que realmente te falta. Te adormece en una falsa seguridad espiritual. Te convence de que estás caminando con Dios cuando en realidad solo estás caminando a través de los movimientos religiosos correctos. Entonces déjame hacerte la pregunta más importante que enfrentarás hoy. ¿Tu fe resiste cuando nadie está mirando? Cuando no haya audiencia, cuando no haya aplausos, cuando no hay reconocimiento social por ser religioso, ¿tu devoción a Cristo permanece intacta? Cuando estás completamente solo en tu habitación a las 3 de la mañana y no puedes dormir, ¿buscas a Dios con la misma intensidad que demuestras en público? Cuando enfrentas una tentación privada que nadie más descubrirá jamás, ¿tu amor por Jesús es suficientemente real para mantenerte firme? Moody desarrolló un método simple pero devastadoramente efectivo para identificar la fe genuina. Lo llamaba el test de la soledad espiritual, y consistía en 3 preguntas que cortaban directamente al corazón de cada persona que las escuchaba. Estas preguntas han sobrevivido más de 100 años porque siguen siendo igual de relevantes y poderosas hoy, y ahora voy a compartirlas contigo. Pero te advierto, si respondes estas preguntas con honestidad brutal, tu vida podría cambiar para siempre. La primera pregunta es esta: ¿tu oración cambia cuando estás solo? Piensa en cómo oras en público versus cómo oras en privado. En público, tus oraciones pueden ser elocuentes, bien estructuradas, teológicamente correctas. Pero cuando cierras la puerta de tu habitación y nadie puede escucharte, ¿tus oraciones son igual de apasionadas? ¿O se vuelven mecánicas, apresuradas, distraídas? Moody observó que muchas personas oraban hermosamente cuando otros podían oírlos, pero apenas murmuraban palabras vacías cuando estaban solos con Dios. Y eso revelaba dónde estaba realmente su corazón. La segunda pregunta es aún más penetrante: ¿buscas a Dios o buscas los beneficios de Dios? Esta distinción es absolutamente crucial. Muchas personas aman las bendiciones pero no aman al bendecidor. Aman la paz que Dios puede dar pero no aman a Dios mismo. Aman las respuestas a sus oraciones pero no aman la conversación con el que responde. Aman la idea de ir al cielo pero no están interesados en conocer al Dios que gobierna el cielo. Moody podía identificar esto instantáneamente. Veía cómo las personas se acercaban fervientemente a Dios cuando necesitaban algo, pero desaparecían cuando sus necesidades estaban satisfechas. Veía cómo la adoración aumentaba durante las crisis y se evaporaba durante las temporadas de prosperidad. Y la tercera pregunta es la más aterradora de todas: ¿tu vida sería diferente si no hubiera consecuencias eternas? Imagina por un momento que no existe el cielo ni el infierno, que no hay juicio final, que no hay recompensas o castigos después de esta vida. Si ese fuera el caso, ¿seguirías siguiendo a Jesús? ¿Seguirías amándolo? ¿Seguirías obedeciéndolo? Si tu respuesta honesta es no,
entonces Moody diría que tu relación con Dios está basada en el miedo o en el interés propio, no en el amor genuino. Y eso no es salvación. Eso es simplemente una transacción religiosa. Comparte en los comentarios una experiencia donde tu fe fue más profunda que tu religiosidad, donde encontraste a Dios de manera auténtica más allá de los rituales externos. Y si este mensaje está resonando en tu corazón, dale like para que pueda alcanzar a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Ahora, estas 3 preguntas no son diseñadas para condenarte, son diseñadas para liberarte. Porque Moody creía apasionadamente que reconocer nuestra religiosidad vacía es el primer paso hacia la transformación genuina. No puedes ser sanado hasta que admitas que estás enfermo. No puedes ser llenado hasta que reconozcas que estás vacío. No puedes experimentar la vida abundante que Cristo promete hasta que dejes de fingir que ya la tienes. Permíteme compartir contigo una historia real de los registros históricos del ministerio de Moody. Había un hombre que asistía fielmente a la iglesia durante más de 20 años. Conocía la Biblia mejor que muchos pastores. Servía en múltiples comités. Era respetado por toda la congregación como un pilar espiritual de la comunidad. Pero un día, después de escuchar uno de los sermones de Moody, este hombre se quedó completamente destrozado. Lloró inconsolablemente durante horas. Cuando finalmente pudo hablar, confesó algo impactante: he estado jugando a ser cristiano durante 2 décadas, pero nunca he conocido verdaderamente a Cristo. Este hombre había memorizado versículos, había predicado lecciones de escuela dominical, había liderado estudios bíblicos, pero todo había sido performance, todo había sido conocimiento intelectual sin experiencia del corazón. Había construido una identidad religiosa completa sin jamás rendir su vida completamente a Cristo. Y lo más aterrador de todo es que nadie a su alrededor lo sabía. Ni siquiera él mismo lo había sabido hasta ese momento devastador de claridad. Moody tomó a este hombre aparte y le dijo algo que cambiaría su vida para siempre: la verdadera conversión no es girar una página nueva, es comenzar un libro completamente nuevo. Y esa noche, en privado, ese hombre experimentó lo que nunca había experimentado en 20 años de religiosidad: un encuentro genuino con el Cristo vivo. No fue dramático para los observadores externos. No hubo manifestaciones sobrenaturales visibles. Pero algo fundamental cambió en lo profundo de su ser. Por primera vez en su vida, Dios dejó de ser un concepto teológico y se convirtió en una persona real con quien tenía una relación auténtica. La diferencia fue inmediatamente evidente en su vida privada. Sus oraciones dejaron de ser recitaciones formuladas y se convirtieron en conversaciones honestas. Su lectura bíblica dejó de ser un deber cumplido y se convirtió en un encuentro esperado. Su servicio dejó de ser una obligación religiosa y se convirtió en una respuesta de amor. Las personas a su alrededor notaron el cambio, aunque no podían identificar exactamente qué era diferente. Había una autenticidad nueva, una paz genuina, una libertad que reemplazó la rigidez religiosa que antes lo caracterizaba. Esta historia ilustra perfectamente lo que Moody intentaba comunicar a las masas. La conversión superficial produce religiosidad vacía. La conversión genuina produce transformación radical. Y la diferencia entre ambas no siempre es visible externamente al principio, pero eventualmente se hace absolutamente innegable. Entonces, ¿cómo sales de la trampa de la religiosidad vacía? Moody enseñaba que requiere 3 pasos dolorosos pero liberadores. El primer paso es la honestidad brutal contigo mismo delante de Dios. Tienes que dejar de fingir. Tienes que dejar de mantener la fachada. Tienes que presentarte ante Dios exactamente como eres, con todas tus dudas, con todas tus luchas, con toda tu hipocresía expuesta. Esto aterroriza a muchas personas porque hemos sido entrenados para creer que debemos impresionar a Dios con nuestra bondad. Pero Dios no necesita que lo impresiones. Él ya conoce cada pensamiento oscuro que has tenido, cada motivación impura, cada momento de fingimiento religioso. Lo que Él quiere es que dejes de esconderte. El segundo paso es la rendición total, no parcial. Aquí es donde la mayoría de las personas se detienen. Están dispuestos a darle a Dios algunas áreas de sus vidas, pero no todas. Están dispuestos a cambiar ciertos comportamientos, pero no todos. Están dispuestos a obedecer en los temas que no les cuestan mucho, pero se reservan el derecho de controlar las áreas que consideran demasiado difíciles o demasiado preciosas para entregar. Moody era implacable en este punto: la rendición parcial no es rendición en absoluto, es simplemente negociación, y no puedes negociar con Dios. O Él es Señor de todo, o no es Señor de nada. El tercer paso es la búsqueda diaria, no semanal. La espiritualidad genuina no puede sobrevivir con una sola comida religiosa por semana. Imagina intentar mantener tu cuerpo físico saludable comiendo solo los domingos. Morirías.
Tu vida espiritual funciona de la misma manera. Necesitas encuentros diarios con Dios. No estoy hablando de rituales rígidos o legalismo religioso. Estoy hablando de cultivar una conciencia constante de la presencia de Dios a lo largo de cada día, de buscar su voz en las decisiones cotidianas, de invitarlo a cada conversación, cada pensamiento, cada momento. Pero aquí está la pregunta que probablemente está ardiendo en tu mente ahora mismo. ¿Qué pasa si descubres que has estado viviendo en religiosidad vacía durante años? ¿Qué pasa si te das cuenta de que has frecuentado la iglesia fielmente pero nunca has encontrado verdaderamente a Cristo? Esta posibilidad aterroriza a muchas personas. Los paraliza, los hace querer ignorar estas preguntas incómodas y continuar con la ilusión reconfortante de que todo está bien espiritualmente. Pero Moody diría algo radical: es mejor descubrirlo ahora que en la eternidad. Si hay alguna área de tu vida espiritual que es solo apariencia sin sustancia, es infinitamente mejor confrontarla hoy mientras todavía tienes tiempo para cambiar. Porque viene un día cuando el tiempo se acabará, cuando cada máscara será removida, cuando cada fachada será demolida, cuando estarás completamente expuesto ante Dios sin posibilidad de fingir o esconderte. Y en ese día, lo único que importará no será cuántos servicios religiosos asististe, no será cuántos versículos memorizaste, no será cuántas actividades religiosas realizaste. Lo único que importará será esta pregunta singular: ¿conociste verdaderamente a Jesucristo? ¿Tuviste una relación auténtica con Él? ¿Permitiste que Él transformara tu corazón desde adentro hacia afuera? Moody constantemente advertía a sus audiencias con una declaración que los sacudía hasta el núcleo: es posible saber todo acerca de Cristo y aún así no conocer a Cristo en absoluto. Puedes estudiar su vida históricamente, puedes analizar sus enseñanzas teológicamente, puedes admirar su ejemplo moralmente, pero todo eso puede suceder sin jamás rendirte personalmente a Él como tu Señor y Salvador. Y esa distinción marca la diferencia entre la religión muerta y la fe viva. Permíteme llevarte más profundo en esta verdad porque necesitas entenderla completamente. Moody solía ilustrar este punto con una analogía poderosa. Decía que conocer acerca de Cristo sin conocer a Cristo es como estudiar detalladamente un menú de restaurante sin jamás probar la comida. Puedes memorizar cada plato, puedes describir los ingredientes con precisión perfecta, puedes incluso enseñar a otros sobre la calidad de ese restaurante, pero si nunca has probado la comida, si nunca has experimentado personalmente el sabor, entonces todo tu conocimiento es teórico y vacío. No te ha nutrido, no te ha satisfecho, solo te ha dado información sobre algo que nunca has experimentado realmente. Así es exactamente como muchas personas se relacionan con Cristo. Tienen información abundante sobre Él pero carecen de experiencia íntima con Él. Y esa diferencia es literalmente la diferencia entre vida y muerte espiritual. No estoy exagerando, no estoy siendo dramático. Estoy siendo brutalmente honesto sobre una realidad que Moody vio destruir a incontables personas que pensaban que estaban bien espiritualmente cuando en realidad estaban completamente perdidas. Ahora déjame preguntarte algo directamente. Cuando piensas en tu relación con Dios, ¿qué palabras te vienen a la mente? ¿Deber? ¿Obligación? ¿Temor? ¿Culpa? ¿O sientes amor genuino? ¿Gozo auténtico? ¿Paz profunda? ¿Conexión real? Tu respuesta honesta a esta pregunta revela más sobre el estado de tu vida espiritual que 1000 declaraciones doctrinales correctas. Porque la fe genuina no es principalmente sobre creer las cosas correctas, aunque eso es importante. Es primordialmente sobre amar a la persona correcta con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Moody predicó durante décadas que el cristianismo auténtico debe transformar 3 dimensiones fundamentales de tu vida. La primera dimensión es cómo piensas cuando estás completamente solo. Tus pensamientos privados revelan quién realmente eres más que cualquier otra cosa. Cuando tu mente vaga libremente sin restricciones externas, ¿hacia dónde va? ¿Qué fantasías alimentas? ¿Qué resentimientos cultivas? ¿Qué ansiedades te consumen? Si Cristo realmente gobierna tu corazón, entonces incluso tus pensamientos más privados estarán siendo progresivamente transformados. No instantáneamente, no perfectamente, pero definitivamente y consistentemente. La segunda dimensión es cómo respondes cuando nadie te está recompensando. La obediencia que solo existe cuando hay reconocimiento social no es obediencia en absoluto. Es simplemente conformidad motivada por el deseo de aprobación humana. La fe genuina te hace hacer lo correcto incluso cuando nadie lo notará, nadie te aplaudirá, nadie te agradecerá. Te hace amar cuando no recibes amor a cambio. Te hace dar cuando nadie sabrá que fuiste tú. Te hace perdonar cuando la otra persona nunca pedirá perdón. Esta clase de obediencia invisible es la prueba más confiable de autenticidad espiritual. La tercera dimensión es cómo reaccionas cuando tus deseos entran en conflicto con la voluntad de Dios.
Aquí es donde se revela el verdadero señorío de Cristo en tu vida. Es fácil seguir a Jesús cuando su voluntad coincide perfectamente con lo que tú ya querías hacer, pero cuando Él te pide que renuncies a algo que amas, cuando te llama a un camino que te aterroriza, cuando te instruye a perdonar lo imperdonable o a amar lo no amable, entonces descubres si realmente es tu Señor o si solo es tu consultor espiritual que ocasionalmente consideras. Y esto nos lleva a una verdad incómoda que Moody nunca evitó: la conversión genuina siempre produce incomodidad inicial. Siempre. Porque requiere la muerte de tu antiguo yo. Requiere la crucifixión de tus deseos egoístas. Requiere la rendición de tu control. Y todo eso duele profundamente. Nadie viene naturalmente a Cristo. Nadie encuentra fácil la verdadera conversión. Es un proceso violento de muerte y resurrección. Tu viejo yo debe morir para que tu nuevo yo en Cristo pueda vivir. Muchas personas rechazan el cristianismo auténtico precisamente por esta razón. No porque hayan investigado intelectualmente y encontrado que es falso, sino porque instintivamente saben que aceptar a Cristo genuinamente significaría el fin de su autonomía, el fin de vivir para sí mismos, el fin de ser el Dios de sus propias vidas. Y eso es demasiado costoso para muchos. Prefieren una versión diluida del cristianismo que les permita mantener sus vidas básicamente iguales mientras añaden algunas prácticas religiosas reconfortantes en la superficie. Pero Moody advertía con pasión que esta estrategia de compromiso terminará en tragedia eterna. No puedes entrar al reino de Dios con tu yo viejo intacto. No puedes experimentar nueva vida sin experimentar muerte primero. No puedes conocer la resurrección sin pasar por la crucifixión. Jesús mismo dijo con absoluta claridad: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. No hay versión fácil de esto. No hay camino alternativo. O mueres a ti mismo para vivir para Cristo, o permaneces vivo para ti mismo y muerto espiritualmente. Entonces aquí está la pregunta más crítica que necesitas responder ahora mismo, en este preciso momento: ¿estás dispuesto a dejar que Dios te exponga completamente? ¿Estás dispuesto a permitir que su luz ilumine cada rincón oscuro de tu corazón? ¿Estás dispuesto a confrontar la verdad de tu condición espiritual sin excusas, sin racionalizaciones, sin justificaciones? Porque si no estás dispuesto a ese nivel de honestidad, entonces cualquier cambio que experimentes será solo superficial. Será solo otra capa de barniz religioso aplicada sobre un corazón que permanece fundamentalmente inalterado. Y Moody vio suficientes de esos casos para saber que terminan en desilusión espiritual devastadora, porque eventualmente, la fachada se agrieta, la máscara se cae, y la persona se encuentra exactamente donde comenzó, solo que ahora con años desperdiciados viviendo una mentira religiosa. Pero hay esperanza tremenda. Porque Dios no rechaza a aquellos que vienen a Él con corazones honestos y quebrantados. No importa cuántos años hayas pasado en religiosidad vacía, no importa cuánta hipocresía hayas vivido, no importa cuán profundamente hayas estado engañándote a ti mismo. Si vienes a Dios ahora, en este momento, con rendición genuina, Él te recibirá, Él te transformará, Él te dará exactamente lo que has estado fingiendo tener durante tanto tiempo. Moody compartía constantemente testimonios de personas que habían experimentado esta transformación radical, y lo que más lo emocionaba no era la dramática naturaleza de sus conversiones, sino la sostenibilidad de sus cambios, porque la conversión genuina no produce entusiasmo temporal que se desvanece en semanas, produce transformación permanente que continúa profundizándose con los años. Las personas que experimentan encuentros auténticos con Cristo no regresan a sus viejos patrones después de que la emoción inicial pasa. En cambio, descubren que su hambre por Dios solo aumenta, su amor por la oración se intensifica, su deseo de obediencia se fortalece, su pasión por la santidad crece. Entonces déjame darte 3 acciones concretas que puedes tomar esta misma semana para moverte de la religiosidad vacía hacia la fe auténtica. Estas no son fórmulas mágicas, no son rituales que automáticamente producirán resultados. Son ejercicios espirituales diseñados para exponerte a la presencia transformadora de Dios y los abordas con un corazón sincero. Primera acción: practica la oración de rendición, no de peticiones. Durante los próximos 7 días, dedica al menos 15 minutos cada día a orar sin pedirle nada a Dios. Nada. Ni sanación, ni provisión, ni ayuda, ni bendiciones. En cambio, enfoca tu oración completamente en rendición. Dile qué áreas de tu vida has estado controlando que necesitas entregarle. Confiesa dónde has estado fingiendo espiritualmente. Admite cuáles son tus luchas reales que has estado escondiendo. Este tipo de oración te sentirá incómoda al principio porque no estamos acostumbrados a venir a Dios sin una agenda personal.
Pero es precisamente esta incomodidad la que revela cuánto hemos tratado a Dios como un dispensador divino de favores en lugar de como el Señor a quien debemos completa lealtad. Segunda acción, lee la Biblia buscando transformación, no información. Escoge un pasaje breve, tal vez solo 5 o 6 versículos. Lee ese pasaje lentamente 3 veces. Después de cada lectura, pregúntate, ¿qué está diciendo Dios específicamente a mi vida a través de estas palabras? ¿Qué necesita cambiar en mí como resultado de esta verdad? ¿Cómo sería mi vida diferente si realmente creyera y obedeciera a esto? No avances a un nuevo pasaje hasta que hayas identificado al menos una acción concreta que tomarás en respuesta a lo que leíste. Este enfoque es radicalmente diferente de simplemente acumular conocimiento bíblico. Te fuerza a confrontar la brecha entre lo que sabes y cómo vives. Tercera acción, realiza un acto de amor sacrificial invisible. Haz algo genuinamente costoso para ti que beneficie a otra persona, pero hazlo de tal manera que nadie sepa que fuiste tú. Ninguna publicación en redes sociales. Ninguna mención casual en conversaciones. Ningún crédito en absoluto. Esto va completamente contra nuestra cultura de documentar cada acción caritativa que realizamos. Pero es precisamente por eso que es tan poderoso espiritualmente. Cuando sirves a otros sin posibilidad de reconocimiento humano, descubres si tu motivación es amor genuino a Dios y a las personas, o si es simplemente deseo de ser visto como una buena persona. Estas 3 prácticas pueden parecer simples, pero te advierto, si las tomas seriamente, expondrán mucho sobre el verdadero estado de tu corazón. Y esa exposición puede ser dolorosa, pero es el tipo de dolor que produce sanación. Es el tipo de incomodidad que conduce a transformación genuina. Moody tenía una frase que repetía constantemente y que necesitas grabar en tu corazón: el carácter es lo que eres en la oscuridad. Cuando todas las luces se apagan, cuando todas las audiencias desaparecen, cuando no haya absolutamente nadie observando excepto Dios, ¿quién eres realmente? ¿Tu devoción sobrevive en la oscuridad o solo existe bajo los reflectores? ¿Tu integridad permanece cuando nadie puede verificarla? ¿Tu amor a Cristo es real cuando no produce ningún beneficio social? Este puede ser el momento que divide tu vida en un antes y después. Este puede ser el día cuando finalmente dejas de jugar a ser religioso y comienzas a vivir auténticamente para Cristo. Pero esa decisión solo tú puedes tomarla. Nadie puede hacerla por ti, ni tus padres, ni tu pastor, ni tu cónyuge, ni tus amigos. Esta es una decisión profundamente personal entre tú y Dios que determinará el curso completo de tu eternidad. Suscríbete a este canal para continuar esta jornada hacia una fe auténtica que transforma vidas. Comparte este mensaje con alguien que conoces que necesita despertar espiritualmente, porque Moody creía apasionadamente que el mayor regalo que puedes dar a otra persona no es ayudarlos a sentirse cómodos en su religiosidad superficial, sino ayudarlos a confrontar la necesidad urgente de conversión genuina. Y recuerda estas palabras finales de Moody que han resonado a través de generaciones: la fe no es herencia. Es elección personal. No importa en qué familia naciste. No importa qué tradición religiosa heredaste. No importa cuántos años has estado asistiendo a la iglesia. En algún momento, tú personalmente debes elegir rendir tu vida completamente a Cristo. Y ese momento es ahora.